Amén. Bueno, amados hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Bienvenidos acá al Ministerio de Luz de las Naciones. Una vez más, estamos acá pues gozosos, alegres, contentos de poder estar en la casa del Señor, ¿verdad? Como dice la Escritura, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ¿verdad? Y pues hoy no es la excepción. Hoy seguimos hablando de la palabra del Señor. Creo yo que este será la última entrega de este tema que se titula El Espíritu del Señor. Estuvimos hablando las semanas anteriores acerca del señorío del Señor, de cómo pues el Señor viene a establecer en nosotros una forma de vivir exacta, una forma de vivir pura, una forma de vivir muy hermosa. Y en cuanto a esto, pues lo vamos a poner de esta manera. Hay cuestiones en nuestras vidas que lamentablemente nos aquejan, que lamentablemente son repetitivas. A veces pareciera ser que son esas cosas las que tienen un señorío en nosotros. Y ese señorío, amados hermanos, es lo que hemos estado tratando de hablar la semana pasada, justamente de eso, que cuando hablamos del Espíritu del Señor, es aquel Espíritu que viene a gobernar nuestras vidas, no a modo de esclavizarnos o no a modo de venir y poner en nosotros pues un yugo de opresión, sino que más bien es un yugo, como bien dice el Señor Jesucristo, miradme a mí que soy manso y humilde de corazón. Pero también agrega, venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, eso es bien interesante, porque entonces el entendimiento de esto, gracias, en cuanto a lo que dice la palabra, es que nuestro Dios quiere que adoptemos ese señorío, que entendamos que Él es nuestro dueño. ¿Cómo así? Me dirá alguien más, yo no soy dueño de nadie, ¿verdad? Yo me mando solo, ¿verdad? Y creo que ese es el pensamiento del ser humano. Lamentablemente se engaña a sí mismo, porque hay espíritus en nosotros, bueno, no en nosotros renunciamos, ¿verdad? Pero hay espíritus que a veces vienen a nuestras vidas que se quieren enseñorear de nosotros. Por ejemplo, una persona, yo siempre hablo de esto porque es el ejemplo más cercano que he tenido, de una persona alcohólica. Una persona alcohólica, su señoría o su señor, su amo, ¿quién es? Pues la bebida, ¿verdad? Entonces, cuando una persona todavía tiene sesgos o todavía tiene cierta inclinación a una cuestión que en el pasado le causó un mal, es porque no ha sido totalmente libre de esta situación. Entonces, en esa parte el señorío que el Espíritu Santo trae no ha llegado. Entonces, por eso es de que, como dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, ¿va? Que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, podemos poner excusa, es que nadie es perfecto, hermano, y esto y lo otro. Sí, está bien, pues eso lo sabemos. Pero una cosa es decir, es que nadie es perfecto, y otra cosa es decir, yo sé que soy imperfecto, entonces yo tengo que caminar para llegar a esa santidad y a esa perfección que necesito tener para tener una mejor relación con el Señor. Entonces, aquí, amados hermanos, es lo que, como yo quiero empezar en el día de hoy. Hoy vamos a empezar con Proverbios capítulo 1 y verso 22. Dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Volveos a mi reprensión, he aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras. Entonces, como digo, este es el match que nos da para poder seguir hablando de lo que estábamos hablando la semana pasada, lo que estábamos platicando. Y como les digo, aquí el Señor viene y dice: ¿hasta cuándo, os simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Es impactante y es tremendo lo que la palabra de Dios dice. Si nosotros lo vemos, vamos a ir a otra versión, Proverbios capítulo 1 y verso 22. Sí, Proverbios capítulo 1 y verso 22. Vamos a ver cómo lo plasma en otra versión. Dice, vamos a buscarla acá.
Vamos a ir se me fue. Agarre la hermano, me va a decir. Vamos a ver. Se me acaba de escapar. Aquí está. Dice, vean, esta es la palabra de Dios para todos. Dice, ¿hasta cuándo ignorantes seguirán amando la torpeza? ¿Hasta cuándo los burlones seguirán felices de hacer tonterías? ¿Hasta cuándo, vean, dice, los brutos seguirán odiando el saber? Hagan caso a mi corrección y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les daré a conocer mis pensamientos. Entonces, este es Proverbios capítulo 1, verso 22, ¿verdad? Esta es la palabra, la versión PDT, palabra de Dios para todos. Entonces, aquí sí es algo pues fuerte lo que la escritura acá nos dice, pero es importante que nosotros sepamos cómo es de que el Señor quiere que podamos adquirir el conocimiento de Él y como hablábamos la semana pasada, cómo poder ser, cómo aprender a vivir e incluso conocer cómo le agrada al Señor que nosotros vivamos. En la palabra de Dios habla de un hombre que llamado Abraham. Después de que el Señor lo visita, después de que Lot se separa de él y el Señor mismo le cambia el nombre, justamente unos momentos antes, vamos a decirlo de esta manera, que destruyera Sodoma y Gomorra, viene el Señor y le dice, ¿acaso he de ocultar lo que he de hacer a Abraham, que es mi amigo? Dice, porque yo lo he escogido a él para que enseñe a su generación, a sus hijos después de él, a que vivan conforme a mí me gusta que vivan. Y me gusta mucho cómo lo dice la palabra, porque entonces Abraham tenía que enseñar. Ahora nosotros tal vez no tengamos a Abraham literalmente, ¿verdad? Pero tenemos un ayo en nuestras vidas que es el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. Más en los siguientes segmentos de este módulo, vamos a ir viendo cada una de las características que se desprenden justamente después de acá. Entonces, dice, volveos a mi reprensión. Entonces, número 1, volveos a mi reprensión. ¿Por qué? ¿Cuándo reprendemos a una persona? Si yo les preguntara, ¿por qué a nosotros nos regañaban? ¿Verdad? ¿Por qué a nosotros nos decían, mira, no hagas eso? ¿Verdad? ¿Por qué? Pues número 1, creo que la mayor parte de veces porque no hacíamos caso, ¿verdad? Así de sencillo, ¿verdad? No hacíamos caso. Y aquí pasa otra situación. Porque a veces el Señor viene en nuestras vidas y nos habla. No, ahí no, ahí no, y ahí no, ¿verdad? Pero vean cómo lo dice el verso 2. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? ¿Verdad? Entonces, alguien mira, ¿cómo así simple? ¿Verdad? Tal vez puede ser una persona que es sencilla, que se ha acostumbrado a ver las cosas sencillas y que a veces su visión no puede ver más allá. Entonces aquí el Espíritu del Señor viene y le dice, os haré conocer mis palabras. Entonces vean lo que aquel que tiene un pensamiento muchas veces sencillo, el Señor viene y lo acrecenta y su visión se transforma. Sus pensamientos ya no giran en torno a esa simpleza. Entonces cuando dice, y los burladores se deleitarán en hacer burla, eso es tremendo. Aquellos que se mofan, aquellos que vienen y dicen, y cuando viene el Espíritu, cuando adquieren esa reprensión, esa llamada de atención, viene nuestro Dios y cambia esto. Y entonces ahora ya no es deleitarme en estarme burlando, se cayó y esto y lo otro, por decirles algo, sino que ya en vez de burlarse porque alguien se cayó, uno va y lo va a levantar. Por ejemplo, va. Y los necios aborrecerán el conocimiento. O sea, ha entendido que estaba mal, que tal vez era terco. Y ahora el Señor dice, os haré conocer mis palabras. Entonces, esa es una de las cosas que hace el Espíritu del Señor, que hablábamos la semana pasada, y es que transforma, cambia, pero específicamente habilita para una determinada tarea. Esa era una de las cosas que hablábamos la semana pasada, pero nos quedamos aquí en la promesa del Señor. Y cuando hablamos de la promesa del Señor, vamos a ir justamente a Isaías capítulo 32 y verso 14. Esto lo vamos a pasar así rapidito, ¿verdad? Porque el palacio ha sido abandonado, hecha un desierto la populosa ciudad,
collado y atalaya se han convertido en cuevas para siempre, un deleite para asnos monteses, un pasto para rebaños, hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto, el Espíritu desde lo alto, dice, el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea considerado como bosque. Entonces, la escritura acá pareciera que fuera como un poema o algo por el estilo, ¿verdad? Pero aquí es donde tenemos que aprender a ver cuáles son las cuestiones, tal vez de cierta manera un tanto abstractas a lo que el Señor nos refiere. Entonces, dice, hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto. ¿A qué se refiere el Señor con esto? ¿Qué nos quiere decir nuestro Dios acá? Dice antes, porque el palacio ha sido abandonado, hecha un desierto la populosa ciudad. ¿Qué es un palacio? ¿O para qué puede fungir un palacio? Número uno, como la morada de un rey. ¿Sí o no? ¿Va? Entonces, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, en nosotros pueden morar muchas cosas. Aquí dice, porque el palacio ha sido abandonado. Wow. O sea, no hay nadie que habite ahí. Hecha un desierto la populosa ciudad. Collado de atalaya se han convertido en cuevas para siempre. Un escondedero. ¿Pero escondedero de qué cosas? Es la pregunta. Un deleite para asnos monteses, un pasto para rebaños. Entonces, el Señor acá tal vez, vamos a decirlo de esta manera, tal vez habla como figuradamente, pero nos trata de hacer entender su palabra con cosas que vemos comúnmente. Ahora en el verso 15, hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto. Entonces, en nuestra vida, nuestra condición la refleja el verso 14. Y esta es una condición que todos hemos tenido. Que todos. Pero en el verso 15 dice, hasta que se derrame sobre vosotros el Espíritu de lo alto. El desierto se convierta en campo fértil. Entonces, era lo que les decía. El Espíritu viene y trae un crecimiento paulatino, un crecimiento en nuestras vidas. Y el postrer estado de aquel hombre ya no es peor, sino que el postrer estado de aquel hombre es mejor. Porque vamos, así que como dice la Escritura, de gloria en gloria. Entonces, vamos creciendo. Entonces, esa es la promesa que el Señor nos da, que seremos renovados y seremos transformados en un nuevo hombre. 37:14. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Dice, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. ¿Por qué el Señor dice esto? ¿Por qué creen ustedes? Exacto, porque estábamos muertos. Específicamente es así. Y la semana pasada lo veíamos en Ezequiel, cuando se habla del valle de los huesos secos. Entonces viene el Espíritu, profetiza, le dice el Señor al profeta, profetiza. Dice, aquí profeticé y Espíritu, los cuatro vientos ven y trajeron vida. Dice que se levantaron, dice, pero aún no había Espíritu en ellos. Y dice que el Señor le dice, ve y profetiza y dile al Espíritu que dé vida. Entonces, número uno, ya lo vimos, seremos transformados, ¿verdad? Pero transformados ¿para qué? Para vida. Para vida. ¿Pero vida en qué? No vida para, como dijeron por ahí, la vida loca, sino que es vida en Cristo Jesús. Ese es el asunto. Porque si nosotros estamos tratando de buscar otro tipo de vida, perdonen que se los diga, eso no es una vida. Porque ¿de dónde proviene la vida? ¿De dónde proviene nuestro, por decirlo así, nuestra, ¿cómo se llama esto? Nuestra vitalidad. No viene del oxígeno. No viene de los 7 tiempos de comida que nosotros nos damos, ¿verdad? Algunos más, otros menos, ¿verdad? Entonces, no viene de eso. ¿De qué viene nuestra vida? Exactamente, de la misericordia del Señor. Entonces, ahora bien, cuando habla aquí, el Espíritu en vosotros y viviréis, estamos adquiriendo una nueva forma de vida. Porque les digo, si el Señor viene y nos transforma, que es lo que venimos hablando desde antes,
y nos transforma, ahora tenemos que adquirir una nueva manera de vivir. Va. Entonces dice, y os pondré en vuestra tierra. Va. ¿Cuál era nuestra tierra? Humanamente hablando, ¿cuál es nuestra tierra? ¿Qué creen ustedes? Ustedes son estudiosos de la palabra, ¿verdad? ¿Qué manda? Nuestro cuerpo, muy bien, podría ser. Pero ahora les hago una pregunta. Cuando el Señor creó a Adán y Eva, ¿delante de quién estaban? Del Señor. ¿Verdad? ¿Sí o no? Estaban delante del Señor. Y estaban tan cerca de Él que dice la palabra que Él se paseaba en el huerto a lo fresco del día. Entonces veamos la cercanía que Dios tenía con la misma humanidad. Entonces cuando dice, y os pondré en vuestra tierra, nos habla de un acercamiento, ¿verdad? Entonces nuestra morada no es una morada en pecado, no es una morada en esta tierra, sino que nuestra morada, ¿dónde es? ¿O dónde debería ser? Exactamente, cerca de nuestro Dios. Ese es el punto. Entonces ya no puedo yo acercarme a otra cuestión, como les decía, que se enseñoreaba de nosotros, como el dolor, la amargura, la tristeza, los vicios. Ya no podemos permitir que, ¿cómo se llama esto? Eso se enseñoree de nosotros, que sea el dueño, sino que nuestro amo y Señor, nuestro Padre, ha dado su espíritu, el espíritu del Señor, su espíritu, para que nosotros entendamos esto. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Pero no termina ahí. Dice Joel 2:28, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Miren lo tremendo de esto. Dice, y sucederá después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y toda carne qué es? Toda carne. Entonces todos tenemos la libertad de poder recibir el derramamiento del espíritu en nosotros. Todos. No podemos decir que sí, que no, que eso ya se acabó o algo por el estilo. No, sino que al contrario, tenemos que adoptar de par en par y recibir las promesas del Espíritu de Dios. Ahora bien, vamos al tema. Y este es Cristo, el precursor del Espíritu. Entonces, una de las cosas que hablábamos la semana pasada era que el Espíritu del Señor descendía sobre la persona, pero no permanecía. ¿Por qué? Porque solo lo habilitaba para determinada tarea, en un momento. Si no, vamos a la palabra del Señor y veamos en el Antiguo Testamento cómo dice, y vino la palabra del Señor por medio de visión, y vino la palabra del Señor por medio de su Espíritu, y me dijo, y empieza a hablar, y es muy puntual en lo que dice, porque no hay manera en la cual se pueda, como dicen, jalar un poquito para acá y otro poquito de este lado. No se puede. O sea, eran cuestiones establecidas, parámetros establecidos, como una norma legal, ¿verdad? Que la estiren ciertas personas, eso ya es otro tema, ¿verdad? Pero el que, ¿cómo se llama esto? Exista la ley, pues debiera regirse así todo el país, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora bien, entonces, cuando hablamos de Cristo como el precursor del Espíritu, estamos hablando de la persona que en él habitó el Espíritu Santo. Está el ejemplo de Moisés, me dirá alguien. Y también está el ejemplo de David. Sí, eran personas, porque recuérdense que en David era una habilitación real. Su función como rey era en todo tiempo. No, hoy se levantó con ganas de ser plebeyo y hoy pues no tengo ganas de reinar. ¿Verdad que no? No se podía quitar. Entonces, cuando hablamos de Cristo como el precursor del Espíritu, veamos cómo desde la preexistencia nuestro Dios nos dice lo siguiente.
Isaías 42 y verso 1. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. ¿De qué siervo está hablando acá? De Cristo, obviamente. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Que Él no tuvo su gloria como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Va. Entonces, aquí empezamos a ver quién era el que había de venir. En Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Va. Entonces, aquí en Isaías 61:1 vemos el resumen de todo lo que les hablé las semanas anteriores. Dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Va. ¿Qué es un ungimiento? ¿Qué es ungir a una persona? Esto lo hemos hablado en otras ocasiones. ¿Qué manda? Un llamamiento. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién da más? Dijeron por ahí. Ya hermano Ángel ya les quitó el 0. Va. Un llamamiento. ¿Qué más? ¿Qué más? Una llenura. ¿Qué más? Chivean los hermanos. Va. Un ungimiento, como bien dijeron, se los vamos a poner de esta manera. Es una habilitación. Vamos a ponerlo de esta manera. Es una habilitación. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento se ungía a reyes, profetas y ¿quién más? Ahí está, muy bien. Esas eran las 3 personas que debían ser ungidas. Pero ¿para qué eran ungidas? ¿El rey para qué era ungido? Para ser rey, hermano, me va a decir, ¿verdad? El profeta para qué era ungido? Para ser profeta. ¿Y el sacerdote para qué? Para ser sacerdote. Cada una de estas 3 personas tenían una determinada tarea que cumplir. La tarea que el Padre le da al Hijo, dice: el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Esa era la habilitación que el Señor da, que el Señor le da a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la comisión, la misión a lo que el Padre había enviado a su Hijo. Ahora les hago la pregunta: ¿qué tiene que ver esto con el Espíritu del Señor? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué creen? Pensemos, hermanos, pensemos. Perdonen que les haga preguntas, pero es que es necesario. Ajá, espérame, ahí viene el micrófono, espérame. Que nosotros solos, como personas humanas, no podríamos ejercer algo, sino que fuera de parte de Dios con el Espíritu de Dios. Muy bien, va, ahí está. Nosotros solos no podríamos. Va, ahí calidad, vamos bien. ¿Saben por qué? Se los voy a poner un ejemplo muy común. Si viene un Emetra, usted va en su carro, viene a 70 kilómetros por hora en un lugar donde solo tiene que ir a 40, y de repente le sale el Emetra y se para así y le hace el alto, ¿usted qué va a hacer? ¿Llevárselo de corbata? No. Tiene que frenar. ¿Por qué? Exactamente, porque él tiene una autoridad, tiene una investidura, ¿verdad?
Él está con su uniforme, está con su, bueno, ahora no usan gorgorito, ¿verdad? Sino que ese es su botoncito que hace su lamparita, ¿verdad? Y su gorra, porque ahora ya no usan casco, y su gorrita, ¿verdad? Pero viene una persona X, viene una persona que vestida de particular y se para y le hace el alto. ¿Usted qué va a hacer? Le va a hacer luces, le va a pitar, se va a hacer un lado, va a tratar de hacerse el desquite, o tal vez le va a tratar de echar el carro para que se haga a un lado. ¿Por qué? Porque no tiene una autoridad. No está vestido para eso, ¿sí o no? Va. Entonces, ahora, cuando viene el Padre y le da esta habilitación al Hijo, ¿qué le está dando también? Exactamente, le está dando autoridad. Y no era cualquier autoridad, era una autoridad, como dice, para traer buenas nuevas. O sea, ¿qué era lo que el Señor quería traer? No era que quería traer maldición. Es más bien, Él trajo bendición a nuestras vidas. A los afligidos, dice, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. ¿Quién tiene autoridad para vendar un corazón? Va. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. ¿Quién tiene esa autoridad? Acá en la tierra es solamente un juez que dictamina bueno, ya cumplió su sentencia, bueno, usted ya puede salir. Pero, ¿y el Señor? ¿De qué prisiones nos sacó el Señor? ¿De qué cuestiones nos salvó? Va. Para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces, el punto de esto es que darle gloria al Señor. Darle gloria a Él, porque Él se la merece. Él se merece toda gloria y toda honra, por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Ahora bien, la palabra ungido, para quienes estén anotando, es la H4886, Mashach. Raíz primaria, frotar con aceite, ungir, por implicación, consagrar, también pintar, elegir, pintar, unción, ungido, ungir, untar. ¿Ah? Entonces, el Señor era el elegido, ¿verdad? Ahí lo dice, ¿verdad? Ahora, vean cómo se desprende el Espíritu del Señor y las características, la vamos a poner de esta manera, que se desprenden de acá. Dice Isaías 11:1, y brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ya hablamos de estos 7 espíritus en una ocasión, hace como 2 años creo yo. Y el Señor nos permitió poder ir viendo cada uno de ellos. Pero el Señor, el Padre, viene y unge al Señor, le da esta habilitación a nuestro Señor Jesucristo, pero a su vez también se lo da de una manera completa. No se lo da en una cuestión sesgada o una cuestión en particular como sucedía en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Cuando vemos ¿cómo se llama esto? En el Antiguo Testamento con Moisés, vemos que a Bezaleel se le dio ¿qué? Le he dado entendimiento y sabiduría, dice, ¿verdad? Para hacer obras, adornos y etcétera, y da toda la lista, ¿verdad? Entonces a Bezaleel se le dio una habilitación en sabiduría y en conocimiento, ¿sí o no? ¿Amén? ¿Me explico, hermanos, o ya los perdí? Va. Entonces, miren, pues, ahora bien, ¿qué pasa entonces con Salomón? ¿Qué habilitación se le dio? Exactamente, una habilitación de sabiduría. Miren qué tremendo.
Entonces era una habilitación específica. Era una habilitación que solamente fungía para determinada tarea. Pero acá al Señor Jesucristo se le da por entero la habilitación del Espíritu Santo. Pero esto, ¿de qué cuenta? ¿Esto para qué nos sirve? Dirá alguien. ¿Sí o no? Pues número uno, nos sirve de mucho. En entender que ahora nosotros tenemos la oportunidad de recibir por entero el Espíritu de Dios. ¿Sí o no? Porque esa es la libertad que hemos adquirido de parte de Dios. Por eso es de que empezaba con esto, a decir de que Cristo es el precursor del Espíritu. Porque en la figura de Cristo se nos muestra a un ser humano lleno de la presencia del Señor. A un ser humano que tenía toda la habilitación del Espíritu Santo. ¿Era Cristo hombre? ¿Sí o no? Sí. 100% hombre y 100% Dios, ¿verdad? Entonces en Él residía esa habilitación, esa unción, ese ungimiento. En Él residía todo esto. Entonces, ahora, en Marcos 1:4 dice, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Verso 7. Y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Y sucedió que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, e inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Entonces aquí nuestro Dios está recibiendo ese ungimiento, ¿verdad? Pero les hago la pregunta, ¿será que hasta en esa ocasión recibió el ungimiento o ya lo había recibido antes? Desde antes había recibido esta habilitación. ¿Pero por qué el Señor hace esto? Porque lo estaba confirmando como tal, que era su Hijo. Eso es lo que estaba haciendo. Para que hubieran testigos, para que hubieran personas que no hubieran, ¿cómo se llama esto? Dicho, no sabes saber quién es. ¿Ah? Pero lamentablemente a veces como humanos somos muy, más de ver y no de creer, ¿verdad? Lucas 4:16. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poder poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y es que su fama ya había recorrido toda la región. Ya se había hecho hablar de que había un profeta en medio de Israel y que estaba haciendo maravillas, está haciendo prodigios. Era un profeta como uno de los antiguos. ¿Se recuerdan? Entonces, a mí esto me hace preguntarme, ¿cómo eran los profetas en el Antiguo Testamento? Ciertamente eran varones llenos del Espíritu. Eran personas que así que se les notaba que eran profetas. Imagínense qué autoridad era la que aquellos hombres y mujeres tenían en aquel tiempo. Qué unción era la que ellos tenían. ¿Y ahora nosotros? Es la pregunta.
Si a veces no tenemos autoridad ni siquiera sobre nosotros mismos. Ese es el asunto. El asunto acá es que el Señor bien dice que Él fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces nosotros tenemos que hacer en la medida de lo posible, mantenerlos en la misma certeza que nuestro Jesucristo se mantuvo. ¿Por qué? Porque sabía que en Él estaba el Espíritu de su Padre, el Espíritu del Señor. Ahora bien, creo que nosotros entendemos lo mismo, ¿sí o no? Que en nosotros está el Espíritu de Dios. Amén. Va. Entonces, si yo sé que el Espíritu de Dios está en mí, ¿qué voy a hacer entonces? Voy a hacer como que hoy hay espíritu y mañana no, o como que fuera un interruptor de que hoy lo enciendo y mañana lo apago. No se puede. Al contrario, ¿saben qué estamos haciendo? Contristando al Espíritu. Ay, es una cuestión difícil. Por eso les empezaba a decir de que el Espíritu del Señor, esa frase del Señor, no solamente es, ¡ala, qué bonito!, sino que conlleva el entender que tenemos un amo a quien servimos. Ese es el asunto. ¿Saben por qué hablo de esto? Porque el Señor Jesucristo, una de las cosas que siempre enseñó, dijo, es que yo hablo lo que mi Padre me dice que habla. Y yo hago lo que veo hacer a mi Padre. ¿Sí o no? Eso era lo que Jesucristo decía. Va. Pero, ¿por qué lo decía? Número uno, como dice el hermana Karen, porque era así. Pero fíjense que aquí se vale echar la pensada. Pero, ¿de dónde provenía el Señor Jesucristo? Del cielo. Una parte, ¿cómo se llama esto? De la gloria del Señor se tuvo que manifestar acá en medio de los hombres. Y no es que esté diciendo que Dios se desmiembre o algo por el estilo. No. Sino lo que quiero llegar es de que el Señor Jesucristo estaba en ese entendimiento. El Espíritu del Señor. Y perdonen que lo mencione tanto, hermanos, pero es que quiero que entendamos esto. Es un amo. Es un amo. Pero no es un amo a figura de capataz que va a venir y nos va a latillar todo el día. No es Faraón. Es Dios. Es el gran yo soy. Ese es el punto. Y ese era el entendimiento que tenía el Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Con qué clase de autoridad hacía esto? Dice Lucas 7:18. Entonces los discípulos de Juan le informaron todas estas cosas. Y llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió al Señor diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. ¿Será que había que esperar a otro? Entonces, a pesar de que Juan era un profeta poderoso, un profeta tremendo, ¿será que no dudó? Entonces, ¿qué clase de redención esperaba Juan? ¿Será que se confundió? ¿Será que tuvo miedo? Ahora les pregunto, ¿será que nos confundimos? ¿Y es que será de Dios? ¿Será que tenemos miedo? Ay, es que el Señor me dijo que fuera a orar por esa persona, pero entonces, por eso les digo, ¿quién nos envió?
¿De quién hemos sido revestidos? De Él. Va. Entonces, pero miren esto. En Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Verso 23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, ya vimos toda la habilitación que el Señor Jesucristo tenía de parte del Señor, ¿verdad? Entonces, una palabra para poder resumirlo todo es consolación. Consolar. ¿Por qué? Una persona que está aprisionada necesita consolación. Una persona que está con dolor necesita consolación. Una persona que está triste necesita consolación. Una persona que está amargada necesita consolación. ¿Verdad? Entonces, por eso dice, y yo rogaré al Padre para que envíe al otro consolador. Pero este consolador, aquí ya no, vean cómo es esto, porque ya no lo pone acá la escritura, ya acá no lo vemos como el Espíritu del Señor, sino como el Espíritu Santo. Va. ¿Pero por qué santo? Exactamente, porque es del Señor. Porque es de Él. ¿Y qué dice Él, el Señor? Como santo he de ser tratado. ¿Qué es algo santo, hermanos? ¿Qué es algo santo? Algo puro, como dice la hermana Karen, algo apartado. ¿Qué más? ¿Qué más? Dialoguemos. ¿Manda? Un modelo. Sin mancha. ¿Qué más? Pensemos. Recto. Hay bastantes cuestiones. Va. Entonces, pero una cuestión santa, número uno, se le tiene que rendir, ¿cómo se llama esto? Respeto, sí, gracias. Se le debe tener un respeto y también un temor. ¿Sí o no? Se le tiene que tener una reverencia. Entonces, ahora les hago la pregunta. ¿Hemos recibido el Espíritu Santo en nosotros? Va. Ya todos se están con los dichos de su boca, ¿verdad? ¿Lo hemos tratado como santo? Contésteselo cada quien. Contésteselo cada quien. Entonces, ¿por qué? Lo hablamos, creo que fue la semana pasada en Damas. Porque no hemos recibido la consolación de parte de Dios, lamentablemente. Así de sencillo. O porque simplemente no la queremos reconocer. Entonces, la santidad del Espíritu Santo en nosotros nos tiene que hacer entender que tenemos algo precioso. Nos lo dice pues, tenéis este gran tesoro en vasijas de barro. Va. Y ese tesoro ciertamente es el Espíritu Santo. Pero les digo, no es tanto una cuestión de decir, bueno, yo soy el profeta de acá, yo soy el maestro de acá, yo soy el pastor de acá. No, no es tanto decir esto, porque como les decía, en el Antiguo Testamento se daba una habilitación en particular, pero en el Nuevo Testamento tenemos algo muy interesante. Y es que, por ejemplo, si yo necesito, como Papa nos ha enseñado, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor don? Ahí está, exactamente. Y como dijeron, todos, ¿verdad? Todos. ¿Por qué? Porque tal vez una persona está agonizando y me voy a poner a profetizarle. Como que no, ¿ah? Tal vez hasta desde el alma. Va.
¿Qué necesito ahí? ¿Qué necesitaría yo ahí? Va, muy bien. Ahí está perfecto. Pero no necesitaría el don de sanidad, ¿ve? ¿Sí o no? Va. No estoy aquí diciendo que le vamos a torcer el brazo al Espíritu para que diga, este es el que yo quiero. No, porque tenemos que hacer como Él diga, ¿verdad? Entonces, a lo que yo me quiero referir, amados hermanos, es de que en esta era del Espíritu Santo, lo vamos a poner de esta manera, no podemos segmentar el poder o el mover del Espíritu a características singulares. A decir, no es que a mí el Señor solo me habilitó para ser director de alabanza. Yo no puedo hacer más, yo me tengo que dedicar a ver la música, a ver a los músicos, tengo que ver las alabanzas y todo, ¿verdad? Yo no tengo tiempo para estar, ¿cómo se llama esto? Leyendo la palabra. ¿Dónde dice eso? Es que yo soy, ¿cómo se llama esto? Intercesor, y yo solo me tengo que dedicar a interceder, yo no tengo que estar viniendo yo al cualquier cosa, por decirles algo, pues, por decirles algo. No podemos segmentar al Espíritu Santo. No lo podemos segmentar. Porque hoy tal vez nos va a tocar que orar por un enfermo y el Espíritu Santo nos va a dar las palabras correctas para esa persona enferma. Tal vez hoy una persona que está en su lecho de muerte y el Espíritu Santo nos ha enviado para poder llevarle esas palabras correctas. Tal vez es una persona que está tan desconsolada, está triste y todo, pero viene el Señor y por medio del espíritu de profecía viene, por el don de profecía, y manifiesta a nosotros una palabra exacta, como dice, que da cabal en el punto, ¿verdad? Certero. ¿Sí o no? Ahora bien, ¿por qué nosotros segmentamos al espíritu entonces? Porque nosotros lo hacemos de esa manera. Sí, es que, miren, pues, lamentablemente, es que esa es una cuestión tal vez heredada, ¿verdad? Pero hemos aprendido a ver al Señor solo como una parte, es así y ahí se queda y ahí se acabó. Pero no hemos visto la multiforme sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento como humanos, y hago énfasis, como humanos, nos es difícil entender las cosas espirituales, si no es porque el Espíritu Santo lo trae a nosotros. Entonces, ahora dice, pero yo os digo la verdad, Juan 16:7, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, ¿qué señorío fue quitado acá? Aquí no estamos hablando de una cuestión particular en nuestro corazón, sino que ya estoy hablando aquí a nivel globo terráqueo. ¿Qué cuestión se le fue quitada al señorío acá? Ahí dice, al príncipe de este mundo. A él se le quitó el señorío sobre nuestras vidas. Entonces, por eso dice la Escritura que nosotros no habéis recibido un espíritu de temor o de cobardía, dice, ¿verdad? Sino ahí está, de poder, de amor y de dominio propio. Imagínense, de poder. ¿Por qué hice esto? Porque el derramamiento del Espíritu es importante. ¿De poder de qué? Del tener poder tal vez nos podría ser, ¿cómo se llama esto? El tener autoridad sobre ciertas cosas.
Yo tengo la autoridad para poder cerrar o abrir puertas en mi corazón. Ahora bien, si tal vez yo la cierro, ¿de qué manera les estoy cerrando? ¿La estoy cerrando solo porque me conviene o porque realmente esto me daña en cuanto a mi relación con el Espíritu? ¿Saben por qué? Ahorita voy. ¿Saben por qué? En Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como si llora por un primogénito, dice acá. Entonces, lo hermoso de esto, hermanos, es de que el Señor viene y trae un convencimiento de pecado a nosotros. ¿Por medio de quién? Exactamente, por medio del Espíritu. Porque si no es el Espíritu de Dios el que hace estas cosas, nosotros solos no podemos. Es el Espíritu Santo el que nosotros necesitamos. Hechos 1:1. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Se recuerdan con qué es lo que habíamos empezado? La cual les dijo: oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra, dice acá. Esa era la promesa que el Señor dio. Recibiréis poder, dice. Como dijo aquel corito, poder yo necesito, ¿verdad? Para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder. Bien se lo sabe, ¿verdad? Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Verso 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios
llame, dice acá. Y esa es la promesa. Esa fue la cuestión con la cual empezó la época del Espíritu Santo. La época en la cual aún estamos viviendo. Aún nosotros nos mantenemos en esto, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y por eso, amados hermanos, como dice la palabra de Dios, Romanos 15:3, este es para concluir. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, dice. Entonces, no es decir, es que será que sí o será que no, ¿verdad? Sino que es gozo y paz. Esas son las características. El Señor pondrá paz, el Señor pondrá gozo. Así que no ¿cómo se llama esto? Te cargues, exacto. No te fatigues, si ni siquiera, ¿cómo se llama esto? Te dejes dominar por otra cuestión que no sea el Espíritu del Señor. Ni aún la pasión de la carne, ni la pasión de los ojos. Porque esto no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Toda ánima y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Y este don perfecto que Dios nos dio es exquisito. Así que, amados hermanos, recordemos que necesitamos al Espíritu Santo. Ahora bien, ¿alguna pregunta? ¿O les hago preguntas yo? Chish. 2 minutos tengo todavía. Vamos a ver. ¿No hay preguntas? ¿Lili? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, oremos entonces, hermanos, pongámonos de pie. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti una vez más, pidiéndote que tú nos llenes de tu bondad, de tu misericordia, de tu ser, Señor, te venimos pidiendo.